Buenas tardes. Vamos a retomar los conceptos de abstracción y generalización que ya hemos desarrollado para introducir el concepto de genericidad. La abstracción es una operación mental que nos permite concentrarnos en los aspectos relevantes de una entidad o concepto sin considerar todo aquello que no es esencial. Cada algoritmo que elaboraron en RPA implicó una operación mental para identificar los datos y las instrucciones que nos iban a permitir resolver un problema. En HIPPO hemos aprendido a interpretar diferentes abstracciones. El diagrama de clases es una abstracción construida por el diseñador. El diagrama de objetos es una abstracción de la memoria cuando se ejecuta un programa. Java es una abstracción. Todo lenguaje de programación es una abstracción, porque la computadora ejecuta en realidad un repertorio de instrucciones mucho más simple. Esto lo van a ver en detalle en organización de computadoras. A medida que avancen en la carrera, la complejidad de los problemas va a aumentar y desarrollar un sistema de software va a requerir mayores niveles de abstracción. Una generalización es una forma de abstracción mediante la cual las propiedades comunes de instancias específicas se formulan como conceptos o afirmaciones generales. La generalización reduce la complejidad de los modelos y evita la redundancia. Cuando el diseñador define una clase automóvil y una clase camión, está creando dos abstracciones. Cuando crea una clase vehículo que identifica los atributos y el comportamiento común a los automóviles y a los camiones, está generalizando. Otra forma de generalización son las librerías o paquetes, que agrupan a un conjunto de recursos que pueden ser utilizados por diferentes aplicaciones. En Java, los paquetes incluyen un conjunto de clases relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, un conjunto de clases gráficas que pueden ser utilizadas para definir interfaces gráficas de usuario. La generalización es un aspecto fundamental para la productividad. La generalización favorece la reusabilidad y por lo tanto reduce los costos. Las clases más específicas probablemente se utilicen en una aplicación particular, pero las clases más generales pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones y esto reduce los costos de desarrollo. La generalización favorece la extensibilidad. Las clases más generales serán implementadas y verificadas una vez. Los cambios, por lo general, afectarán a las clases más específicas o implicarán incorporar nuevas clases especializadas. La generalización favorece la estandarización, por ejemplo, al definir paquetes manteniendo algunas convenciones que facilitan su utilización. La genericidad es un recurso también muy poderoso porque nos permite generalizar comportamiento. Un algoritmo genérico es independiente del tipo de los datos. Por ejemplo, para hallar el mayor elemento de una estructura lineal, como un arreglo o una secuencia de valores leída de consola, utilizamos una variable mayor que se inicializa con el primer elemento de la estructura. Luego, iteramos para cada elemento a partir del segundo. En cada iteración comparamos el elemento actual con el mayor valor encontrado hasta el momento. Si el valor actual es mayor, asignamos ese valor a la variable mayor. Observemos que las componentes de la estructura pueden ser robots, máquinas expendedoras de café o cualquier otro tipo que brinde un servicio que permita decidir si un valor es mayor a otro. Observemos que utilizamos el operador relacional mayor mientras diseñamos el algoritmo. En el momento que implementemos el código en Java, enviaremos el mensaje mayor a un elemento de la estructura. Sin detenernos en detalle, y solo con la intención de introducir un nuevo ejemplo, otro algoritmo genérico es el método de ordenamiento Quicksort. Consideremos, por ejemplo, que vamos a ordenar una estructura lineal que mantiene los nombres de mascotas. El método recibe como entrada dos variables enteras, en este caso 0 y 9, las posiciones de la primera y la última componente de la estructura. La estrategia consiste en tomar un elemento cualquiera, al que llamaremos pivot, por ejemplo el primero,
y acomodarlo en su posición definitiva. Cuando el método auxiliar acomodar pivot termina, el nombre que elegimos como pivot, es decir, pipo, estará en su posición definitiva. En este caso, el índice es 6. La estrategia consiste ahora en ordenar todos los elementos que quedaron antes del pivot y son menores que él, y luego los elementos que quedaron después del pivot y son mayores al pivot. Se trata de un método recursivo. El algoritmo Quicksort se define en términos de sí mismo. La condición de corte se produce cuando ini es mayor o igual que fin. Observen nuevamente que a la izquierda del pivot quedaron los elementos desordenados entre sí, pero todos son menores que el pivot. De manera análoga, a la derecha del pivot los elementos están desordenados, pero todos son mayores que el pivot. Ahora bien, ¿qué ocurre si en lugar de cadenas de caracteres la estructura mantiene almacenadas fechas o la planta de empleados de una fábrica? El algoritmo sigue siendo el mismo. La estrategia no depende del tipo de las componentes. Decimos que el algoritmo Quicksort es genérico. Cuando una clase encapsula una estructura cuyos servicios no dependen del tipo de las componentes, decimos que la clase es genérica. La genericidad favorece la reusabilidad porque la misma clase puede utilizarse para diferentes aplicaciones. También favorece la extensibilidad, porque los cambios tienen menor impacto.